Ofelia Medina. ¡Ah! ¿Siempre quisiste ser actriz? El escenario me seducía y eso a mi papá le pareció espeluznante. ¿No te dio miedo estar en el movimiento? Viajábamos solas a la selva. ¿Te enamoraste alguna vez del subcomandante Marcos? Eso sí, no te voy a decir. Tu cercanía con Frida Kahlo. Me obsesioné cuando hicimos la película. Estoy acostada en su cama. Reina, la telenovela, qué locura. La fama me asustó, me quitaba privacidad. Enrique Álvarez Félix te pidió matrimonio. Me dijo, necesito casarme. Y yo le dije, pues no. Pero vas a heredar a María. Masterchef, que fue lindísimo. Cuando vi el programa, dije, chin, no debía haber salido yo. Un accidente muy fuerte en algún momento de tu vida. Busqué el alcohol. Al verterlo, me incendié. Se me veía el hueso. Es un dolor brutal. Hola, ¿cómo están? Una nueva entrevista. Bueno, ustedes saben que siempre siento en este sillón a la gente que admiramos, que admiro yo personalmente y que admiramos toda la producción muchísimo. Pero aquí, bueno, esto sobrepasa nuestros niveles porque tiene una carrera y tiene además una forma de ser y ha llevado pues la cultura y también el activismo en México de una manera impresionante. Ahí les voy a dar algunos datitos nada más para que se vayan dando una idea. 55 años de trayectoria, imagínense. Novelas, pues muchísimas, más de 55 películas. Por supuesto, teatro, televisión, programas. Ahora la vimos en Masterchef, que me enamoré de su cocinada, de su respeto, de los poemas, de todo. Tiene a Ariel como actriz, Ariel de Oro. Bueno... Me encanta que estés aquí, Ofelia Medina. ¡Ay, Ofelia! ¡Qué gusto! Igualmente. ¡Qué honor poder platicar contigo! ¿Cómo estás? Muy contenta de estar contigo. Ay, yo no, imagínate, yo contigo, qué gusto. ¿Cómo te disfruté en Masterchef? ¿Lo disfrutaste tú tanto como nosotros a ti? Ahora lo estoy disfrutando más ya que pasó. Ajá. Pero las grabaciones son durísimas. Es una tensión terrible. Para mí el tiempo, esa presión del tiempo me angustiaba muchísimo. Me imagino. Y fue muy agotador hasta como el capítulo 5 o 6 empecé a tomarlo con un poco menos de tanta ansiedad y tensión. De ansiedad y tensión. Y ya los últimos capítulos los disfruté, pero estaba muy cansada. Okay. Es muy agotador. Fíjate que mucha gente de repente piensa eso, que es muy rápido y es todo un día de estar parados, todo un día de grabar y es un día tras otro, tras otro. Sí, es que se graba casi todo de un tiro. Ya casi cerca del final ya no, para que ya sea al último momento. Okay. Pero dijéramos... 16 capítulos se graban seguido y es llamado 7 de la mañana y sales hasta 10 de la noche o 8, bueno, no, muy cansado, más que cualquier telenovela. Película. Más que, sí. Más que todo, wow. Pues bueno, quiero que platiquemos mucho de eso, que me platiques también cómo fue. Tengo entendido que inclusive al principio, creo que en algún momento, no sé si te desmayaste o estabas muy cansada, ¿fue algo así o no? No al principio, cerca del final. ¿Ah, sí? Estaba muy cansada, pero me recuperé. Oye, ¿y saliste con ganas de cocinar o con ganas de no volver a ver una olla? No, me encanta la cocina y ahora ya le sé más. Eso, qué bueno. Pues vamos a platicar de muchas cosas. Tienes una trayectoria impresionante, Ofelia, pero impresionante, me da muchísimo gusto. Naciste en Mérida, Yucatán. ¿Es cierto que te concibieron en una hamaca? Claro, a todos nosotros. En mi casa así familiar había una cama. ¿Solo una cama? Que era como de decoración. Okay. Era cuando mis abuelos se casaron, okay. Entonces hacían su ajuar, ¿verdad? De boda y había recámara porque se compraban en Francia o así. Entonces la recámara, el comedor, la sala, el salón, el estudio y venía en barco, todo y ellos pues no sabían que nosotros no dormimos en cama. Claro. Bueno, ahora ya la gente en Yucatán duerme en cama, pero en mi época no. Entonces había ese cuarto que era como... ¿Quién dormía ahí? Nadie.
Era de De decoration. decoración, wow. Sí. Oye, y ahorita que dijiste que el ajuar y tal, ¿en algún momento viste de tus abuelos estas sábanas de las que antes se hablaba, donde era la noche de bodas, donde tenía literal un orificio? No, no, eso no se usaba No, ya. no. Somos más tropicales. O sea, más desnudez y más tranquilidad. Claro, no, pues es que tienes que dormir con un hipilito así, porque si no te cocinas. Claro. Entonces sí, todos fuimos concebidos en hamaca. En hamaca. Así es, no había camas. Oye, y dime una cosa, entonces tú dormías en hamaca, ¿te costó, es rico dormir en hamaca y después pasarte a un colchón, es difícil o no? Pues sí, claro que fue difícil, porque dormir en hamaca es volar. ¡Ay, qué cosa tan más linda! Pues sí, vuelas, estás suspendido y es una... Yo cada vez que voy a Yucatán o aquí en mi casa en México, tengo mi hamaca y en los días de calor me hamaqueo. ¡Ay, qué rico! Qué bonito lo que dijiste. Fíjate que mi papá tuvo, lamentablemente, al final unos principios de Alzheimer muy serios. Bueno, más bien, un poco de Alzheimer. Y el último viaje que hicimos, ya le costaba mucho recordar y él quería ir al mar. Y ya llegamos y empezó con mucha ansiedad por el Alzheimer, porque si tú sacas a una persona con Alzheimer de su zona, se pone muy, muy ansioso, le dan ataques fuertes. ¿Y sabes qué fue lo único que lo tranquilizó? Una hamaca. Cuando salimos de la playa, había un lugarcito y había una hamaca, y vio la hamaca y dice, papi, quedémonos un poco más en la playa, porque habíamos ido de México a la playa solo para que estuviera él, y estuvo 5 minutos y se quería regresar, porque pues el Alzheimer es fuerte. Y entonces vio la hamaca y se acostó y dijo, wow, él también vivió muchos años en Mérida, yo crecí, dormí en hamacas, y la hamaca lo tranquilizó de una manera. Sí. O sea, es que ahorita que dijiste, dormir en una hamaca es volar, me lo imaginé volando ahí. Sí, sí. Y además es muy versátil porque puedes jugar a muchas cosas. Y yo hasta hice un espectáculo que se llamó el Hamaca Sutra. Hay, Qué bonito está eso. y son pues las formas de Los comer en la hamaca. Oye, ¿y tu primera vez fue en una hamaca? No, yo ya estaba en México, ya vine. O sea que nunca lo hiciste en una hamaca. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Ya después. Ya después, sí, ¿cómo me iba yo a perder esa No, experiencia? claro que no. Oye, pues salud, corazón. Salud. Salud con el sotecito. A toda la gente, lo que esté tomando, lo que esté pasándola bien. Gracias, bienvenidos. Vamos a estar riquísimo platicando con Ofelia Medina. Oye, a ver, tu papá, don Arturo, y tu mamá, Ofelia también, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué se dedicaba? ¿Tu papá era qué? Veterinario. Veterinario. Y mi mamá, médico. Cirujana. Sí. O sea, ¿había mucha cultura en tu casa desde chicos? Sí, mi madre, sobre todo, era una mujer que hasta sus últimos días siempre tenía un libro en la mano. Era una lectora voraz, lo disfrutaba enormemente y eso nos lo heredó. ¿Qué te leían de cuentos de chiquita? ¿Te leían los cuentos? No, es que... ¿Te leían poemas? ¿Qué te leían? No, me leían uno que se llamaba Rosas de la Infancia. Los contemporáneos la van a conocer. Y nos leían muchas cosas religiosas. Okay. Mi mamá no era católica, pero no era muy religiosa, pero mi abuela sí. Entonces teníamos lecturas de catecismo para niños. Oye, ¿y tu papá cómo era? ¿Era barco, era relajado, era muy duro? Mi papá era un hombre extremadamente contenido. Mi papá, la educación así yucateca es muy estricta. Entonces mi papá era un hombre que mostraba poco sus emociones. Era muy estricto, muy exigente. Okay. Y era obsesivo de hacer las cosas bien. Okay. Lo mal hecho le parecía insoportable. ¿Esa parte la sacaste de, o sea, más bien, tienes esa parte de él? Primero,
Yo soy de la generación hippie total, ¿verdad? O sea, de generación hippie. Pues sí, porque yo en 1964 que llegaron los Beatles a México y todo eso y empezamos a oír sobre el movimiento hippie, yo rápidamente me volví hippie y eso a mi papá le pareció espeluznante. ¿Cómo cuántos años tenías tú? Pues como 15, 16, Okay. así. ¿Naciste en el 50? 50. Okay. Entonces, sí, al 65. ya muy joven yo empecé a tener así mucha actividad mental porque pues estaba en la Academia de la Danza y fui alumna de Alejandro Jodorowsky. ¡Wow! Que quien no conozca, Alejandro Jodorowsky era un mimo que vino a México en los 60 y formó las compañías de teatro, del teatro Pánico, del teatro del absurdo. O sea, cambió esta tradición teatral española, Ofelia Guilmain y el teatro griego y todo eso. Alejandro vino a hacer una revolución teatral. Y a mí me tocó de niña conocerlo, o sea que mi mundo se abrió muchísimo desde muy niña. Y claro, ante el rechazo absoluto de mi padre. De tu papá. Dime una cosa, cuando empezó esta época hippie, porque nosotros la vemos ahora, la gente que no la vivimos, ves la época y ves películas, pero realmente no entendemos muy bien los cambios que estaban pasando. ¿Qué cosas pasaban, por ejemplo, con los hombres, con las mujeres, que podían ser distintos? Hoy estaba pasando una guerra, ¿verdad? Una guerra como todas las guerras estúpidas, absurdas, crueles. Era el Vietnam. Entonces, los jóvenes norteamericanos se rebelan contra ir a la guerra y dicen, nosotros peace and love, nada de guerra, y nosotros también empezamos a luchar contra esos convencionalismos y el pelo empezó a crecer. Los hombres, por ejemplo, antes no podían... Mis hermanos rapaditos, así cada 2 semanas iban a la peluquería y cuando mi papá vio a mis amigos greñudos, bueno, dijo que esos no entraban en su casa. El asunto de las mujeres había más libertad, ¿no? Empezó a haber más libertad. Bueno, sí, nosotras nos quitamos el brasier, ¿verdad? Nos volvimos guarachudas, fumonas, émulas de Frida Kahlo. Y eso, pues sí, fue un cambio muy grande. ¿Qué significaba quitarse el brasier? Liberarse. Y además usábamos ropa transparente y así, ancha, y éramos muy libres. ¿La libertad sexual que vemos de repente en las películas era real? Bueno, en nuestro caso, no. Yo viví en una comuna. Ah, ¿viviste en una comuna? Sí, en una comuna que era, bueno, así la gran experiencia. Y en mi comuna no se permitía la promiscuidad, porque en un principio empezó a ser promiscuo y nos metimos en un desmadre espantoso. Entonces dijimos, no, mejor vamos a uno por vamos uno. Vamos a organizarnos. Despacito nos acomodamos mejor. Sí, ya me duele todo el cuerpo por todos lados, espérense tantito. Prendan la luz y vamos a organizar esto. Entonces decidimos que todos éramos una comunidad, pero los que eran pareja. Okay. Y se respetaba la pareja hasta que ellos decidieran romperla. Okay. Pero hacíamos trabajo en común, no había propiedad privada. O sea que desde muy chiquita yo aprendí a eso, a compartir, a que nada es mío. O sea, no había propiedad privada, que te refieres. Nadie puede decir como, esta taza es mía, pero... No, había 10 tazas y todos. La que te tocaba... ¿La ropa? Y las mujeres intercambiábamos ropa y los hombres también. Ah, sí, o sea, es como, ahí están esos pantalones. Cada quien aportó 3 vestidos y ahí nos los rolábamos. ¡Wow! ¿La ropa interior? No usábamos. Claro.
Claro, no, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Pues Comuna? más de un año viví en Comuna. ¿Y fue una experiencia que te gustó? Maravillosa, fantástica. ¿Por qué terminó? Porque yo empecé a trabajar en el cine, en el teatro, y ellos todavía quedaron en comunidad un tiempo más, y después ya tuvimos que trabajar. Ok. A ver, entiendo que entonces, ¿cuántos hermanos eran en total? ¿5? Somos, sí. Ok, 5. Entiendo que, bueno, naces en Yucatán y a los 8 años te vienes a la Ciudad de México. ¿Se Pero mudan? sin dejar la casa materna, paterna en Mérida, Ok. que hasta hoy día ahí está. ¿Qué te daban de comer de chiquita que amabas? Ay, era maravilloso. Yo tuve unas abuelas, de esas abuelas como yo no soy como ellas, pero era así, se trataba de consentirte y se trataba de, cocinaban para halagarte. Y mis abuelas yucatecas también, muy buenas cocineras, entonces nos hacían nuestros pucheritos, nuestros frijolitos con puerco y bueno, en nuestra época se comía venado Claro. y se comía un cerdito que se llama jalep y no, tengo el privilegio de haber comido de niña verdaderamente deleites. Mi abuelo era un sibarita y recuerdo, por ejemplo, un gran regalo eran manzanas de California, porque en Mérida no hay manzanas. Tenemos los mejores mangos, zapotes, mameyes, chicos zapotes, Pero no manzanas. pero no manzanas. Entonces, mi abuelo llegaba con una caja de manzanas de California. Wow. Y las comíamos a rebanaditas, muy, muy delgaditas, así como hostias. Y con queso holandés, porque también... Ajá, el queso holandés es que en Yucatán tampoco había vacas hasta que mi papá hizo ese movimiento ganadero, pero había muy poco ganado en Yucatán. Okay. Entonces no había leche. Y la leche, el queso era holandés. Sí, las bolas de queso rojas, sí, que son deliciosas. O las latas de o sea, o las latitas con el gallo afuera, sí. ¿No? Ay, sí. ¿Cómo fue el llegar a México? Porque después de estar en Mérida. Yo me quedé un poco más que mis hermanos más chicos, porque mi abuelo dijo, a Ofelita no se la llevan, esa se queda aquí conmigo. Entonces me consentía mucho, me quedé, y ya hasta que mi mamá dijo, no, ya es momento. Ya Ofelita tiene que venir. Entonces fue para mí un cambio brutal, porque de Mérida a San Cosme y Manuel María Contreras, así un cambio, porque ahí estaba la clínica veterinaria de mi papá. Okay. Ahí en esa esquina, que era la Ciudad de México en serio. Uh-huh. Y al principio me asustaba. Claro. Oye, y en la escuela, entras aquí a la escuela, me imagino. Sí. ¿Y cómo te iba? Pues fíjate que tengo el privilegio de que pues siempre me ha sido muy fácil. Desde chiquita, así, a ver, eso, ya está. Y era la condición para que yo siguiera estudiando danza, porque yo desde que llegamos, quise entrar a estudiar danza en la Academia de la Danza Mexicana. Bellas Artes. Sí, a Bellas Artes. Pero a mi papá no le gustaba eso. Pero dijo, bueno, si tiene 10... Solo si tiene 10 la dejo. Y entonces tuve 10. Siempre. Y no me costó trabajo. Además, mi madre era una mujer inteligentísima, estructuradísima, que también fue maestra. Entonces nos tenía todo súper organizado, la tarea, el tumbaburros, saca la enciclopedia. No había... Internet y Google, ChatGPT. Y aprendimos a buscarle todo y lo disfrutaba. Para mí aprender fue
un gusto, un privilegio. Sí, ahora que yo te veía en el reality, en MasterChef, y te veía declamando, que bueno, que todo es muy bien sabido tu forma de declamar, pero decía la memoria. O sea, además de la interpretación y la declamación, de cómo está la oradora que esa es la memoria. O sea, había momentos donde empezabas a declamar una poesía y era silencio total, de todo el mundo impactado, y es precioso, pero sí, ahora entiendo, ¿no? Es una mamá muy inteligente, como dices. Dos, eso, Muy pues, educadora también. Dos, o sea, con toda esta pedagogía, con los 5 hermanos. Luego, por supuesto, todo lo que, la cultura, la lectura, dices una lectura voraz, tal, y de repente, más toda esa inteligencia que tienes tú, pues evidentemente lo tenías, ¿no? Entonces ese 10 para poder ser actriz. ¿Siempre quisiste ser actriz? No, quise ser bailarina primero, aunque el escenario me seducía como fuera, música, danza, teatro. Y yo estudié danza porque quería, porque además al lado de la escuela de danza está la escuela de teatro. Y a mí me parecía que eran un poco huevones los actores. Sí, no un poco, sino nosotras las bailarinas, ¿verdad? Sí, súper chingaban. Estábamos en un rigor así, y entonces aquellos huevonazos estaban tirados en el, así, y sí, memorizando, ¿verdad? Pero se me hacía que no estudiaban. Ahora entiendo que no percibía yo. Yo creía que solo trabajar es estar en una barra levantando la pata. También el trabajo del actor es otro, ¿no? Claro. Pero Wow. Y entonces tu papá no quería que fueras actriz. no, mi papá un día, mi papá era un hombre dedicadísimo a su trabajo y siempre llegaba tarde, ya cuando él llegaba nosotros ya estábamos dormidos, pero un día llegó mucho más temprano y me vio con las mallas y el uniforme. Dijo, ¿y eso? Dije, pues es mi uniforme de la academia. ¿Sigues yendo a la academia? Sí. Mañana ya no van. No. Entonces mi mamá intervino y dijo, no, pues ¿cómo crees, verdad? Va a ser una profesión. Yo saqué un título de maestra de danza, pero yo debo haber tenido 17 años y mi papá ya llegó al extremo de decir, no se aceptan greñudos, no se puede llegar después de las 10:30 de la noche, y si no te gusta, te vas. ¿Y te fuiste? Y me fui. ¿Que fue cuando fuiste a la comuna? Sí, exactamente. Ok. ¿Y tu papá te dejó de hablar? Me dejó de hablar por años hasta que no me casé con Alex Phillips. Ajá. Y que me casé por la iglesia y todo, y me pidieron y la cosa. Entonces ya aceptó y me volvió a hablar. ¿Cuánto tiempo te habrá dejado de hablar? Pues yo creo como 4 años. Uf, muchísimo. Sí. ¿Y te dolía, te preocupaba en ese momento? Me preocupaba por mi mamá más que por él, porque él era tan serio, tan duro, pero mi mamá sí. Sí, porque ella estaba en medio de los dos. Sí. Entonces tú querías tranquilizar la situación, pero pues tu papá súper, súper firme. Sí, sí. Pero mira, en un principio yo, así decía que mi papá, qué tonto, qué personaje, qué pequeño burgués, qué cerrado, qué... Pero hoy día, y de hace mucho tiempo, lo admiro y lo aprecio porque fue coherente. No, nunca fue así que porque mi hija es actriz y gana mucho dinero, ya la voy a perdonar. Él era una persona íntegra y eso aprendí de él. Al final, un día ya mi papá murió de cáncer y vino a mi casa y un día que me vio llegar del ensayo tardísimo, me dijo, ¿de dónde vienes? Dije, ¿de ensayar? ¿De trabajar? Sí. Me
dijo, entonces sí trabajas. Porque creía como que ser actor o actriz Sí, era como echar el relajo. es echar relajo. Sí. Bueno, pues si tú lo creías, que estabas al lado, que estos son unos huevones. Sí, sí. Tu papá que no podía. Imagínate mi papá. Que nada más los veía de lejos. ¿Tuvo la oportunidad tu papá de ver parte de tu carrera? Nunca fue al cine a ver una de mis películas. Y si llegaba a casa y mi mamá estaba viendo la tele, alguna novela, se seguía hasta su habitación. Cuando terminaba, salía. No lo soportaba. Sí, Pero fue coherente. Sí, fue congruente. Y sí, fue congruente. Oye, ¿y eso te dolía o no? Al principio no, porque yo le tenía coraje. Pero cuando lo comprendí, dije, no, qué pena. Pero tuve oportunidad de hablarlo con él y te digo que hasta me perdonó. Dijo, ¿sí trabajas? ¿Murió hace mucho? Sí, hace mucho. Sí, en el 92. ¿Y fue muy difícil la despedida? Pues tuvo cáncer, entonces afortunadamente se fue apagando y se fue rodeado de todos nosotros, muy, muy tranquilo. Bueno, pues le mandamos mucho corazón y mucha vida, Sí, como dices tú. sí. Pero fíjate qué lindo. A mí me parece muy lindo cuando alguien, independientemente de que su padre o la persona que estuvo a cargo de él o de ella fuera en contra de uno, de lo que uno quisiera, el saber qué aprendiste, qué te dejó, ¿no? O sea, porque pues no pensamos igual, somos individuos, pero lo que es bien interesante es que creo que no todo mundo tiene la oportunidad de poder decir, esto sí me dejó, Sí. aún en medio de lo que no me dejó. Exacto. Oigan, últimamente mucha gente me está diciendo de mis viajes, ya saben que me encanta viajar, que lo amo, y quiero platicarles que justo acabo de regresar de un viaje express a Oaxaca que hice con amigos, amigas, la verdad la pasamos padrísimo, de verdad estuvo increíble, y ¿saben qué? El precio súper bien. Lo que hizo toda la diferencia fue la casa que encontramos en Airbnb. Esto se los mega recomiendo. Mucha gente me dice, oye, cuando viajas, ahí va. Fíjense, cada quien tenía su cuarto privado para descansar con total tranquilidad, eso me encanta. Y al mismo tiempo teníamos espacios para convivir, una sala enorme donde nos echamos súper pláticas, hacemos dinámicas en la noche, nos reímos cañón, una cocina súper completa, nos preparamos unos chilaquiles deliciosos. Luego no sé por qué uno se queda platicando tanto en la cocina y amas el lugar. Esa mezcla a mí me encanta, es lo que más me gustó porque es privacidad cuando la necesitas y al mismo tiempo lugares pensados especialmente para convivir en una casa. Entonces, además saben que estamos a unas cuadras, apenas unas cuadras del centro, entonces tú puedes elegir dónde te quedas, lo cual pues bueno, nos permitió disfrutar lo mejor de todos los mundos, ¿no? Comodidad y autenticidad sin pagar una fortuna, eso se lo recomiendo a un precio verdaderamente accesible. Así es que bueno, si planeas tu próxima escapada con amigos, con familia, con cuates, con novia, con parejas, revisa por favor Airbnb. Ahí seguro encuentras algo que se ajuste no solo a tu familia, sino también a tu presupuesto. A mí me ha funcionado mucho y bueno, de hecho vean por favor mis redes sociales próximamente, voy a estar subiendo varios viajes nuevos que estoy haciendo y muchos de ellos en Airbnb. Les van a encantar, van a ver. Cuéntame que mucha gente sabe tu cercanía con Frida Kahlo, pero hay mucha gente que no sabe cómo empezó esto. ¿Cómo empezó? ¿En qué momento conociste por primera vez la casa de Frida Kahlo? ¿Cómo fue? Así, la vida, qué maravilla, ¿verdad? Yo estaba en sexto de primaria, Ajá. En la primaria Cuauhtémoc, M131, Cuauhtémoc. Y todavía había en México un resabio de la educación socialista. Y yo tuve maestras que eran mujeres que habían conocido a Frida en marchas, porque, bueno, Frida era comunista y era militante del partido, que eso mucha gente no lo sabe. Todo el mundo cree que Frida era solo una pintora loca, borracha y alucinada, pero no, era una intelectual. Y entonces la casa recién la habían vuelto museo. La casa de Frida, ella la dona al pueblo de México
y el poeta Carlos Pellicer es el encargado de transformar la casa en un museo. Entonces, este museo se abre y me llevaron de la escuela. La Casa Azul. La Casa Azul. ¿Te llevaron de la escuela? De la escuela, en camioncito de la escuela, todo el sexto de primaria, todas muy vestiditas, muy peinaditas. ¿Eran solo mujeres? Éramos solo mujeres. Ajá. Y llegamos a la casa de Frida y desde la casa, desde el color, desde la forma, yo dije, órale, además muy diferente de las casas yucatecas y aún de la casa de México, que ya se empezaban a llenar de flores de plástico. Que ya empezaba, y en cambio aquí estaban los magueyes, ¿verdad? Y los colores y todo era como rosita. Y en cambio la Casa Azul, ¿verdad? Y los colores así. Entonces entramos y yo tuve como desde el primer momento como excitación ante esta explosión de formas, de colores. Y cuando llegamos a ver el primer autorretrato de Frida, mis amigas empezaron a decir, ¿te pareces? Mira, y una sacó una pluma, un bolígrafo, y me pintó las cejas. Las cejas en medio. Y entonces dijeron, sí, y realmente a la Frida joven y de niña, sí me parecía mucho. Entonces, ¿te gustó parecerte o te molestó cuando bueno, me fascinó, me pareció maravilloso y me pareció inquietante, misterioso. Es inquietante, maravilloso. El personaje me atrajo, ¿cómo se dice? Me hipnotizó, me imantó. Pero ¿por qué tiene bigotes? ¿Pero por qué? ¿Y qué es ese chango? ¿Y qué es eso que está? ¿Y qué es ese mundo? Y luego había en el museo ese que se llama Mi Nacimiento, que se ven unas piernas y una niña saliendo. Y fue así, órale, sí. Órale. Tu sexto de primaria. Y como, aunque yo ya, esa misma época fue que Jodorowsky llegó. Entonces ya se nos estaba abriendo, pero sí, para mí a los 11 años se abrió un mundo. Y desde entonces yo me obsesioné con Frida. ¿Qué te hacía sentir cuando veías sus pinturas? Como una emoción erótica. Ok. O sea, ¿te generaba erotismo? Me generaba, aunque era una niña, o sea, no sabía que era eso. Pero sí, mi respiración se alteraba, me provocaba así emoción muy fuerte. Qué interesante. Y me obsesioné. Entonces, luego ya entramos a la secundaria y entonces organizaba yo con mis amigas que una vez al mes íbamos a la casa de Frida y ya el cuidador nos conocía y no se cobraba. Te dejaba, o sea, ¿te ibas como de pinta? Como de pinta. O sea, tu pinta era ir a la casa de Frida y luego todavía... ¿Qué pinta tan cultural? Sí, pues no era cultural entonces. Era como... Era más... Frida no era aceptada. Okay. Frida era así... Todavía mucho tiempo después, cuando quise hacer la película... Todavía mucha gente me decía, ¿por qué quieres hacer una película de esa señora tan fea, tan mal hablada, bigotona, lesbiana, marihuana? Y hoy día es la mujer... Pero de verdad, Jordi, yo le tenía que decir a la gente, oye, ¿conoces a Frida Kahlo? No. ¿Conoces? Sí, esa pinche vieja fea. Marihuana. Wow, pero fíjate qué interesante es o sea, tú desde el principio, inclusive tus emociones recibieron todo lo que ella había generado, que hoy, pues bueno, hoy es pues una de las pintoras más importantes del mundo, o sea, definitivamente, ¿no? Y desconocida aún, fíjate, porque todo mundo ve eso, pero poca gente ha leído su diario, ha leído sus cartas. ¿Tú tenías acceso a eso? Yo no tuve acceso a su diario, porque estaba abierto en una sola página
Y fue hasta los 80 cuando lo... No es cierto, la película la hicimos en el 85 y todavía no se había podido abrir el diario. Se abrió mucho después, pero yo había tenido acceso a sus cartas. ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Quién te prestaba ahí en la casa? Raquel Tibol. Raquel Tibol hizo un compendio de las cartas de Frida. Entonces yo las leí, y ya cuando hicimos la película, cuando finalmente Paul Leduc dijo, sí, Frida, ¿verdad? Y entonces era poco la información, pero tuvimos este libro que se llama Memoria y Razón de Diego Rivera, que escribió una mujer cubana, Loló de la Torriente, mamá de Xóchitl Vivó, que fue mi costurera de teatro. Entonces Xóchitl había vivido en casa de Frida. Wow. Y Xóchitl vio una Frida que tengo el privilegio de haber conocido, esa Frida íntima. Porque todos vemos a Frida aquí con las flores y así, pero Frida era una mujer con un sufrimiento, un dolor, una soledad y un sentimiento de abandono de Diego que era casi increíble de creer, ¿no? Ella tan fuerte, tan dominante, pero era una mujer que sufría mucho y el dolor era la permanente en su vida. No, bueno, y digo, ahora lo dices, inmediatamente hago relación pues con la obra y con las pinturas y dices, pues sí, o sea, se ve dolor, o sea, se siente el dolor en Todo esto era, toda esta parafernalia era para que se le olvidara el dolor. Wow. Oye, y tengo entendido que cuando levantas y tienes la oportunidad, muchos años después, o no sé si qué tantos, pero años después, para poder levantar el proyecto, hacer la película de Frida Naturaleza Viva, que ya me los dijiste, te costó muchísimo trabajo, nadie confiaba, finalmente confían. Finalmente Manolo Barbachano, yucateco también, tiene la astucia de decir esto. Manolo era un hombre muy inteligente y muy yucateco, ¿verdad? Muy, como el cultivador, ¿verdad? Muy, muy cultivador. Entonces Manolo sí se da cuenta y dice, esto puede ser algo muy importante. Pero Manolo pone solamente el dinero de la película y la renta de las cámaras y los focos. Porque Ángel Godet, el fotógrafo, trabajó gratis. Alejandro Luna, que hizo la escenografía, también. Tu servidora, el que hizo de Diego, que fue Juan José Gurrola, el editor, los principales no cobramos. Sí. No solo no cobramos, sino llevábamos nuestras tortas. No había lunch así. ¿Cómo que? O sea, no había... Bueno, no, Manolo... No había comida, menú, un día, catering, como decimos. Una noche así que estábamos grabando a las 4 de la mañana, filmando. Me dice, ay, Linda, ¿cómo estás? Le digo, ay, tengo mucha hambre, Manolo. Entonces fue no sé a dónde y me trajo una bolsita de chocolates de Sanborns. ¡Guau! ¡Guau! O sea, teníamos que llevar nosotros todo lo que está en la película fue prestado. Eso te iba a preguntar, ¿qué pudiste utilizar real de Frida? Estoy acostada en su cama. ¿Cómo crees? En la película. La cama que tiene... Es la de Frida. A nadie le importaba, Jordi. No lo puedo... A ver, dime una cosa. Y una vez que te acuestas en esta cama, no, hombre, ¿qué sentiste? No. Bueno, fueron un viaje. Yo, gracias a Dios y a la vida, tenía a Pedro Armendáriz a mi lado. Entonces, cuando... Y teníamos un hijo pequeño. Nicolásito. Entonces, Pedro, cuando vio que se armaba Frida, que era mi obsesión de toda la vida, me dijo, Ofelita, tú tranquila,
Si puedes venir, vienes, si no puedes venir, no vienes. Yo no te pregunto nada, yo cuido los hijos. Él cuidó a David y a Nicolás. Me dijo, haz tu película, haz tu obsesión. Entonces yo muchas veces me quedaba a dormir en la casa del Indio Fernández por mi amiga Adelita, que Adelita vivía sola en esa casa que no, también era un fantasma, no como la casa del Indio que hoy podemos ver, pero era muy cerca de la Casa Azul. Entonces yo estaba en mi trip, ¿verdad? Entonces me iba a dormir a casa de Adelita. Wow, imagínate nada más acostarte en la casa de Frida, en la cama de Frida Kahlo. Y después en la cama donde dormía Marilyn Monroe. No juegues. Sí, me dieron ese cuarto. Oye, ¿y pudiste usar algo de ropa de Frida? No, el corsé nada más. Y Xóchitl me regaló una pulsera que Frida le regaló a su mamá le regaló a Xóchitl y Xóchitl me regaló a mí. Una pulsera de Frida. ¿Cómo crees? ¿Y la usas? Sí, y la iba yo a traer hoy, pero a la hora de la hora se me olvidó. Qué interesante. Pero Frida era una mujer inteligentísima. Ninguna pelada mal hablada como la mayoría de la gente cree y que se la pasaba en el desmadre y peda. No. O sea, para ver lo que hicieron ella y Diego, o sea, Diego pintó kilómetros de murales. O sea, no puede ser en medio del desmadre. Se levantaban a las 5 de la mañana. Trabajaban como locos. Y después sí, viva la vida, vamos a gozar, que los que luchan bien saben bailar, ¿verdad? Sí, pero eran militantes y eran intelectuales. Claro. Entonces, Frida Kahlo hablaba español, francés, inglés, alemán, leyó leyó todo de comunismo en alemán. No juegues. La biblioteca de Frida era donde yo me iba a tirar ahí. Y claro, los libros en francés no los entendía, pero los en español y le buscaba. Y yo me leí, porque nos sedujimos al cuidador y entrábamos y nos dejaba fumar en el y él decía... ¿Pero fumabas marihuana ahí adentro? No, ¿cómo crees? No, pero faritos. Faritos, cigarro, tabaco normal. Sí, tabaco normal. Yo dije, sí, pues ya estaba no, súper ya, eso ya alucinado. hubiera sido alucine. Oye, wow. Y además, bueno, la película le fue increíble internacionalmente. Increíble, porque fue la primera que abrió. Ustedes, o sea, realmente, digo, pues lo voy a decir como con todas sus letras, o sea, tú levantando este proyecto, junto con toda la gente que logró, pero tú impulsándolo, pues pusiste en el mundo, pues público, la vida de Frida Kahlo. Sí, gracias a Paul, que Paul Leduc, el director, bueno, Paul Leduc era un intelectual también. Wow, qué y él entendió que él ya conocía a Frida. Y Frida entre los militantes era muy respetada. Y Frida, en el diario, los invito a tu público a que lean el diario de Frida Kahlo. Oye, es que yo me pongo a pensar, digo, yo creo mucho en la vida después de la muerte y en la energía y en fin. Entonces yo me puedo pensar, por ejemplo, la energía que la misma Frida Kahlo puede tener para contigo, o sea, real. ¿Me explicó? Pues mira, los actores somos tan privilegiados, tú lo sabes, ¿no? Que realmente yo creo que ahora, después de 55 años de carrera, hay personajes en los que ya yo me poseo de Frida. Es como, ¿cómo se dice? Trance. Buscamos entrar en trance. O sea, yo lo busco. Y de pronto en el escenario siento que, no que soy Frida, pero que tengo su energía. ¡Guau! Wow. Pues y es fantástico sentir
Lo fantástico de Frida, además ella lo escribe. Somos odio, amor, madre, hijo, planta, tierra, luz, rayo. Somos vectores, construcción, destrucción. Entonces, de pronto es pasar en la escena, en mi versión que se llama Cada quien su Frida, Frida está tomando alcohol constantemente y se inyectaba morfina. Frida se inyectaba morfina al último de su vida, dicen que cada 40 minutos. ¡Wow! Ay, no. O sea, era ya así el dolor tan grande. Tenía la espalda destrozada. Entonces el pie, le cortaron un pie, luego le cortaron hasta acá y fumaba como bueno. Y entonces superar ese dolor. Sí. Y luego, claro, pintaba y estaba... Sus últimos días pintó. Sus últimos días fue una manifestación en contra de la invasión en Guatemala. Y si Frida viviera, ahorita estaría pidiendo la paz para Palestina. Por supuesto. Oye, pues qué interesante todo lo que has vivido con respecto a Frida y cómo fue y es parte también de tu vida artística y de tu pasión y de tu corazón. Todavía, fíjate, antier todavía hicimos el espectáculo de Cada quien su Frida. ¿Ah, sí? Wow. Sí. Y para mí es un placer, un privilegio. Claro. Así volar. Qué increíble. Oye, y luego, bueno, después de la secundaria, de la preparatoria, de todo esto, ya te entré al cine. Al cine. Con Patsy, mi amor, creo que fue... No, antes. Antes fue... Yo era también asidua al cineclub, ahí en la zona rosa del Instituto Anglo. Entonces iba yo al cineclub y iba a un café que estaba allí en la esquina que se llamaba el Toulouse. Y entonces pasó Juan Ibáñez y se me quedó viendo y dije, ese señor qué chingados me ve, ¿verdad? Porque así me veía y me veía. Y, hombre, entonces no decíamos acosador, pero yo dije, ay, este señor, qué tanto demasiado, me ve. Ajá. Y al rato se me acerca y me dice, soy Juan Ibáñez, soy director teatral y ahorita me encargaron ser asistente de dirección para una película que se va a filmar para las Olimpiadas. Esto fue antecitos del 60, creo que un poquito en el final del 67. Y estamos buscando a una actriz que tenga tu tipo. Que tiene tu tipo, que puede ser mexicana, venezolana, francesa, italiana, rusa, que puede tener una... No definida racialmente, y eres perfecta y tienes la edad perfecta. Y dije, no, a mí no me interesa el cine, yo soy bailarina. Y me dijo, no, hombre, los bailarines parece que les ponen un tapón, que no pueden hablar. No, hay que expresarse completo. Además que aquí en México, ¿qué vas a...? Haz la película, te ganas un dinero y te vas a Nueva York a estudiar. Danza. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y ya me dijo, mañana estudios Churubusco, ahí en Churubusco, y llegas y había una cola de un chorro de... Gente para el casting. De chavas, pero no se llamaba casting, se llamaba prueba, vamos a hacer una prueba. Ajá, okay. Y estábamos en la cola y ya me tocó mi lugar y pasé, y entonces era el fotógrafo, era Gabriel Figueroa. ¿Cómo crees? Nada más. Entonces me dice, a ver, niña, párate ahí, a ver, busca tu luz. Y yo sí sabía buscar mi luz, pues porque sí. pues era bailarina. La mayoría de las otras, busca tu luz, espérate, aquí no traigo. No tengo dinero. Sí. Y yo sí, pues me paré en mi luz y que voltea para allá y voltea para acá y no sé qué. Y a los 3 días me dijeron, ¿es tuyo el papel? Te quedaste. Me quedé y gané dinero, pero no me fui a ninguna parte. Y ya fui dejando la danza y
Y de ahí ya fui. Y luego ya hice Patsy, mi amor. Que además ahí entraste como protagonista, o sea... Sí. Pero fue tu primera, o sea, porque bueno, la Y primera... también en La Paz, bueno, éramos 4 protagonistas. Por primera vez trabajé con mi adorado Héctor Bonilla y Jorge Rusek y Luz María Aguilar. Eran la pareja de adultos y nosotros los Pero jóvenes. fíjense nada más esto, o sea, tanto en cine como en televisión, los primeros proyectos fueron de protagonistas. O sea, Sí. ¿qué talento te vieron Sí. inmediatamente y tan jovecita? Y en tele que así también. Ajá. Así fue. Yo estaba ensayando teatro con Julio Castillo, con Mona Guilmain, la hija de doña Ofelia. Entonces un día vino Ofelia al ensayo. 3 días después fui a Televisa Chapultepec a ver a don Luis de Llano y me estuvo viendo, observando, y al rato me dijo, a ver, estudia esto. Es me dio un bonche de capítulos, es para una telenovela. Y le digo, ¿y cómo se llama mi personaje? Lucía Sombra. ¿Y cómo se llama la novela? Lucía Sombra. ¿Y tú? Y entré a hacer en la televisión. Wow. Y caí en blandito porque estaba Susana Alexander, que me dio clases desde el primer momento, Betty Sheridan, Rosenda Monteros. Todas ellas me acogieron y me dijeron, ay, niña, no sabes ni hablar, pero me empezaron a dar tips y a decirme cosas. Y hasta hoy. Qué increíble, qué gusto, qué interesante, qué interesante. Oye, cuando viene Rina, la telenovela, qué locura. Qué locura. ¿Cómo fue vivir esa fama? Porque Rina fue, pues, de las telenovelas más importantes que ha tenido, pues, este país, y eso significa habla hispana. Sí, muy difícil para mí, porque por mi formación, yo nunca estuve aquí por ser famosa. Y más bien la fama al principio me asustó, me quitaba privacidad. Fui grosera cuando Rina, que salía yo y que, ay, deme un autógrafo. Claro que no te doy un autógrafo es para los pendejos. Y yo así, bueno. De que te abrumó no la entendía, fama. sí, me abrumó la fama. Y afortunadamente tuve gente que me ayudó y me dijo, pues no salgas, ¿verdad? Si no quieres que te vean, no salgas, pero si sales, pues respóndele a tu público. Claro. ¿Y en algún momento tuviste un escape de toda esta fama, o sea, de todo este abrumamiento que estabas viviendo? No, porque afortunadamente desde el año 85 empecé también a trabajar socialmente, a hacer un trabajo social por la niñez indígena. Entonces, eso es algo que hace que todo lo demás se te olvide y que agradezcas, bendito sea que tengo esto, porque así puedo hablar con la gente y puedo tener ayudas, apoyos solidarios. Y desde entonces, o sea, creo que nunca me la he creído, pero agradezco muchísimo el tener el amor del público. Oye, tengo entendido también que tuviste un accidente muy fuerte en algún momento de tu vida con un anafre. ¿Qué pasó? Yo vivía con Juan Ibáñez, que bueno... Sí, el primero que se acercó a decirte, eres el tipo de la película, y después luego, también el suyo. Sí, exactamente. Entonces él y yo estábamos en el Teatro Blanquita, que fue algo también en mi carrera así muy especial, que en los 70s, ¿verdad?, que el Blanquita estaba abandonado y Pérez Prado ya no existía. Margot Su y Juan Ibáñez decidieron reabrir el Blanquita y hacer una revista, y fue
Pérez Prado, las Dolly Sisters. Estuvieron en el Blanquita los grandes artistas musicales del siglo XX. Voy a hacer un paréntesis, porque está muy interesante la historia, pero tú estuviste también con Tongolele, con Celia Cruz. Sí, señor. ¿Cómo era trabajar con Tongolele, con Celia Cruz? Con Celia Cruz. Ay. Azúcar, casi dices. No, bueno, no, es que ahorita... ¿Cómo era Celia Cruz trabajar con cuando ella? lo viví, estaba yo tan fascinada, pero hoy día que digo, estuve en el escenario con ellas, las gocé, además, el Blanquita hacíamos 2 funciones diarias y 3 los domingos. No, bueno. ¿Pero desde viernes, sábado y domingo? ¿O? No, mi vida, 2 funciones lunes, martes, miércoles y 3 el domingo. Y se llenaban. Eso era el teatro en México. Y era Pérez Prado y su orquesta y las Dolly Sisters. Y era todo y yo salía como a decir poesía y a que los jóvenes vieran que el mambo también nos podía aprender a nosotros. Que vamos a hablar de Blanquita y después de la Nafre. Juan invita a comer a don Luis Buñuel y a Manolo Martínez, que era un torero que le gustaba mucho. Entonces me encargó que prendieran el anafre desde muy temprano para que ya al mediodía estuvieran las brasas. Y yo desperté tarde porque había tenido función, me asomé a la ventana y yo, por tonta, ¿verdad? Por autoboicoto, vete tú a saber qué, deduje que no estaba encendido porque no le vi la flama. Entonces corrí al baño, afortunadamente me puse un paliacate en el cuello, corrí al baño, busqué el alcohol y bajé al jardín con el alcohol en la mano. Y al verterlo, ya me incendié. Entonces el pelo se me incendió y rodé. Y mi hijo David... ¿Estabas sola? Estaba mi hijo, estaba María y Nazario, estaban en la cocina, pero yo bajé sola y mi hijo estaba en su triciclo. Entonces, incendiada, tuve la claridad de decir, no voy a hacer un oso, no voy a hacer un Pancho, para que mi hijo no tenga esta memoria de que su mamá enloquecida corriendo incendiada. Entonces... ¡Guau! ¿No? ¿Cómo soy esa congruencia en medio de una situación así? Es que la adrenalina es una sustancia... Puta. La adrenalina es lo que hace que salgas de esos problemas. Entonces, en un segundo yo tuve un pensamiento completísimo. Así decir, no voy a gritar, no voy a hacer un Pancho, voy a correr allá. Y corrí al pasto y rodé. ¿Para apagarte? Sí. ¿Y lograste apagarte tú sola? Sí, todavía los pelos así. Y logré apagarme yo sola. ¿Alguien corrió? ¿Alguien llegó rápido? Y le dije a mi hijo todavía, no te preocupes, no pasa nada, todo está... No juegues. Y entonces ya salieron y me vieron. Y que, como te digo, gracias que me puse un paliacate, nada más se me hizo una ampolla la cara. Pero aquí se me veía el hueso y aquí el músculo. O sea, comedoras de tercer grado completamente. Aquí. Expuestas. Y aquí, sí, el hueso, aquí todavía se ve. ¿Todavía tienes las cicatrices? Sí. Sí. ¿Y ahí te llevaron inmediatamente al hospital? No, sino que Juan llamó al hospital, buscó cuál era el hospital de quemados y era el hospital Adolfo López Mateos. Entonces llamó y dijo, Ofelia Medina, Rina, se quemó. Entonces la doctora Esther Carrillo, que Dios tenga en su santísima gloria, era una expertaza. Dijo, pónganle ahorita agua,
nada más echen agua, 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 agua y voy para allá. Y llegó en una camionetita con su maletín, con unas cosas, y fue morfinazo. Por eso yo entendí muy bien a Frida Kahlo. Con la morfina Porque el directa. dolor, yo sí, diferente, ¿verdad? Pero el dolor de una quemadura es un dolor brutal. Puta. Y entonces solo con morfina. Entonces ella llegó, me vio de frente, me dijo, préstame tu bracito. Y yo, sí, ¿cómo no? Dale. Y entonces ya que entró la morfina me dijo, ahora tú me tienes que ayudar. Tú eres la que te vas a reconstruir. Dijo, te voy a quitar toda la parte quemada, porque si dejo quemado, se arruga. O sea, por lo sano renace. El cuerpo tiene memoria. Entonces me hizo una incisión que aquí la tengo. Y así, No juegues. me quitó toda la cara, la vi tirada ahí en una... No, y quedé así ahora sí que en carne viva. en carne viva. ¿Aún Y con la luego morfina hasta- dolió muchísimo? No, no dolió nada. No, olía muy bonito todo, estaba toda madre. ¿Seguiste haciendo lo de morfina No, por yo gusto? así me duele. Sí. No juegues. Sí, y entonces, entonces esto fue esto y me puso un emplaste y me cerró, me vendó. Y luego me dijo, ahora sí, aquí, y empezó a cortar con cucharas. Y así me fue quitando todo lo quemado, me envolvió en una pasta que olía como aceite de bacalao y me vendó y entonces ya la ambulancia y ya me llevaron al Hospital López Mateos y ahí estuve 3 semanas Wow. y terrible. ¿Cuánto tiempo te tardaste en recuperarte? No, pues encerrar en que se encarnara fueron como 4 meses. Wow. Y la cara pronto, porque era solo ampolla. Y aquí solo tengo, ¿lo ves? Sí, Ahí sí lo es veo. como ahí como que, Sí, como 2 rayitas. sí, se hizo así. 2 cicatrices, las queloides, pero blancas. Ajá. Y esto ya, entonces la cara sí se me reconstruyó. No perdí la vista porque sí se me habían quemado las retinas, pero no perdí la vista, aunque sí no veo muy, muy bien. Pero, y luego, bueno, en el hospital, pues estuve con morfina un tiempo hasta que me la empezaron a quitar para ya poderme liberar, ¿no? Y entonces yo me quejaba mucho, no, me duele mucho, y era verdad, pero pues ya. Se sentía chingón la morfina. Pero entonces ya cuando Frida, pues yo dije, ya sí sé cómo se siente esto. Wow. Y Esto sí fue sé antes lo de que la sé. película. Sí, fue en los 70 y como 10 años antes de la película fue que me Oye, quemé. ¿y David, tu hijo, alguna vez has platicado con él y Sí, realmente él- cómo vivió ese momento? Porque una cosa es lo que tú intentaste hacer y otra cosa es lo que él vio. Afortunadamente, él tuvo la imagen de decir, híjole, mi mamá, qué fuerte. No vio a una mujer romperse y desbaratarse, ¿no? Sino dijo, ¿qué es esto? Pero mi mamá es fuerte. Wow. Qué Sí. interesante. Ay, Gracias a sí. Dios que estás bien. Bendito sea, sí. Oye, ¿y después te hiciste alguna operación estética en la cara? Fíjate que no, que el doctor Ortiz Monasterio, que fue quien, ya que sané, fui a ver al doctor Ortiz Monasterio y me dijo, mira, esto tendría que hacerte implantes de quitarte de una la nalga Ajá. y ir poniendo que se llaman de estampilla. O sea, no pueden ser más grandes que este pedazo. Y me dijo, pues te tendría que poner tantos, te tengo que anestesiar cada vez. Me dijo, aprende a vivir con eso. Ya.
vive con eso. Y claro, no lo tenía en la cara. Claro, afortunadamente. Oye, pues qué situación tan complicada y gracias a Dios que la supiste sacar adelante. Y como dicen, o sea, al final yo entiendo, porque no soy uno de ustedes, pero que los actores y las actrices también, pues estas son fuentes para después actuar, interpretar, sentir. Sí. Y en este caso, pues clarísimo con lo de Frida. Y seguramente con muchos personajes que has hecho, o sea, más de 55 películas, una locura. Acabo de hacer otro personaje así dolientísimo y yo me siento tan privilegiada y voy a decir algo horrible, que me siento con una gran ventaja con las actrices gringas que nunca han sentido nada, que son así como huevos fritos, ¿verdad? Y entonces, que tienes que salir de sufriendo y... Claro. No, hombre, nosotras, pregúntale a Patti Reyes Espíndola, pregúntale a Ángeles Cruz, todas nosotras hemos sufrido y eso hace que eso salga cuando tienes que... Claro, sí que Sí, actuar. o sea, es eso, ¿verdad? Claro. Ese privilegio Claro. te da haber sufrido y sentido el dolor, te identifica con los seres humanos, porque las actrices no somos esas muñequitas de pastel que no viven, ¿no? Claro, al contrario, ¿no? Oye, y ahorita que hablábamos de David y me hablaste de cuando te casaste con Alex Phillips, ¿cómo te dio anillo? ¿Cómo fue? Alex me pidió matrimonio en un restaurante y no me dio anillo. No. Es que yo creo... Nunca te dio anillo. Antes no se usaba. Bueno, y es que yo, la verdad, ni creo en el matrimonio, ¿verdad? Me casé porque pues se tenía uno que casar, mi papá, ya bueno, y Alex me pidió matrimonio. Y dije, pues de ese modo mi papá va a estar muy feliz. Pero no, yo muy como que no me la creo. Después de que bueno, terminas con Alex, tuviste una gran amistad porque trabajaron juntos con Enrique Álvarez Félix. Ay, sí. Y tengo entendido que Enrique Álvarez Félix te pidió matrimonio. Sí, ¿Cómo sí. crees? Sí, Pero porque no. nos hicimos muy amigos, muy amigos. Éramos confidentes. Entonces Quique me dijo, mira, bueno, perdón, ya creo que puedo contar estas intimidades. Me dijo, yo necesito en este momento de mi carrera casarme, porque pues No eran tan abiertas las cosas, No. era completamente distinto. Sí, y creo que con la única mujer con la que me podría casar es contigo. Claro, porque era su mejor amiga. Entonces, y yo le dije, pues no. No es que por más que seamos No, amigos. porque le dije, Quique, voy a arrastrar el apellido Álvarez por todo el país. Sí, no, porque además no podría sostener la situación. Claro. Y tan lindo me dijo, pero vas a heredar a María. Y conocía, bueno, evidentemente conociste a su mamá. Hicimos una cena con ella y con María Félix, con la doña, ¿no? Sí, La doña de suegra, ¿no? doña de suegra. Bueno, me imagino que la doña te quería que le ayudaras. Pues sí. Pero bueno, fue una cena muy, muy bonita. Y luego ¿En dónde cenaron? En su departamento, ahí en Polanco. En esta calle muy bonita que llega a Chapultepec. Campos Elíseos. Campos Elíseos. Y ya cenamos y todo, y María se fue, y él y yo, y le dije, Quique, ¿no sabes lo que me gustaría poderte decir? Que sí, pero creo que no va a funcionar. Y lo curioso fue que María se murió antes, que él se murió antes que María. Sí. Qué impresionante, sí. Pero seguimos siendo tan amigos, creo que apreció mi sinceridad. Claro, qué bueno, o sea, sí siguieron siendo muy amigos. Oye, ¿y sí te dijo lo de las joyas? Sí. Me dijo, heredas a María. Y
¿Y María qué te decía? No, La doña, no ¿qué te delante decía? de ella, no. Si era tan... Hijo, es que yo nada más me imagino toda la gente con la que has estado y con la que has vivido y digo, Sí. wow. No, yo también digo, pero o sea, ¿de veras? Yo conocí a la Madre Teresa de Calcuta. Fui a Etiopía, a Yasser Arafat, ahí, a Hillary Clinton. He conocido así al subcomandante Marcos. Que al ahorita- subcomandante Marcos, a la comandante Ramona. Sí. Wow. Oye, nada más para no salirme de ese tema. Entonces dices, te dice, se va la doña, o sea, están en la cena, se va la doña, como que los deja platicando a ver si sí se arma. A ver si sí se arma. Si Pero no si se se arma la carnita asada. Sí. Tú le dices gracias, pero no lo voy a poder sostener. Y siguen siendo muy Y amigos. seguimos siendo Pero te dice lo amigos. de las joyas, ¿nunca te brilló tantito el ojo por las Cartier? Fíjate que no. No, es que tú debes ser así. No, es que no. Qué tonta, ¿verdad? Porque No. las hubiera vendido y seríamos ricos todos. Te digo algo, más que, ahorita que dices qué tonta, porque obviamente lo dices de broma. Yo digo, claro que no, porque tu papá no te enseñó eso. Tu papá fue siempre congruente y tú eres 100% congruente contigo. Sí. O sea, tú eres 100% congruente con todo lo que me estás platicando y nos estás contando. O sea, yo te escucho tu historia y veo quién es Ofelia Medina hoy y digo, claro, ha sido congruente con todo, o sea, absolutamente con todo, ¿no? Desde el activismo, desde ayudar a las comunidades indígenas, desde ser parte también del movimiento zapatista, o sea, desde, Privilegio. Es un gran privilegio de vida. Porque yo sé que ser actor, ser actriz, muchas veces puede perderte. Y sufren mucho. Así ya estoy arrugada, ya no me van a dar papeles o no sé qué. Y yo no sufro tanto porque creo que la vida enriquece mi ser como actriz. Oye, qué interesante vida, Ofelia. Fíjate que ahorita tú decías, y conocí a la Madre Teresa de Calcuta, en fin, me mencionabas todos los nombres de las personas con las que has conocido, trabajar con Celia Cruz, tal. Yo voy a poder decir en mi vida, yo entrevisté a Ofelia Medina. ¡Ay, no! No, ¿en serio? No, Por y supuesto que sí. Tongolele, ¿qué tal? Tuve ese privilegio, trabajé con Tongolele, era mi amiga. Qué Celia mujer, Cruz, qué bruta. mujer. ¿Cómo era trabajar con Tongolele y cómo era trabajar con Celia Cruz? Mira, ¿Cómo era cada una? las dos eran muy amigas y vivían siempre en los mismos edificios. ¿Ah, sí? Un departamento. Es que ellas vivían esta rotación de públicos. Ellas vivían en Nueva York, Miami, Ciudad de México y no sé qué Sudamérica hacían cada año. Okay. Esa era su vida. Entonces, luego empezaron a ir al otro lado, Chicago, Los Ángeles, en las caravanas. Entonces ellas pasaban un tiempo en México y siempre vivían Yolanda y su marido en un departamento y Celia y Pedrito en otro departamento. Eran íntimos y siempre procuraban ser contratados juntos. Okay. Entonces primero hacía Tongolele su numerito y luego ya venía la Celia Cruz y la orquesta y se iban juntos a casa y comían juntos. Y entonces ellas eran unas mujeres disciplinadísimas. Okay. Aquel que crea que Tongolele era, ay, la exótica, Tongolele era una santa. ¿Cómo crees? ¡Una santa! De verdad, era una mujer. Esto lo he contado, pero tal vez el público no lo sabe. Yo era muy joven y tenía mucho miedo de salir al Teatro Blanquita. 2,000 espectadores. Sí. Y yo, una chavita, ¿verdad? Y yo, ¡ay, mamachita! Entonces alguien me dio un coñac, ¿verdad? Y yo me lo eché y salí a escena y me sentí muy fuerte. Y así, y hasta que un día Yolanda llega a mi camerino y me dice, ¿qué estás tomando? Le digo, un coñaquito. ¿Para qué?
Digo, es que me da mucho miedo y esto me anima. Me relaja. Ajá. Y me dijo, tira eso. Así no se hace. Eso está perfectamente mal. Toma miel con limón. Es que me hace falta el azúcar. La miel con limón. Dijo, esto así te va a conducir al alcoholismo o a otras cosas peores. No se sale a escena borracho. Wow. Y lo aprendí. Y ella, y eran disciplinadísimas. Llegar tempranísimo, calentarse, hacía su cama Yolanda, su cuarto y lavaba los platos. Sí, cocinaban, lavaban y salían al escenario como las reinas, pero eran mujeres trabajadoras. Wow. Maravillosas. Interesante conocer y saber de ellas. Y ahorita que mencionaste a Pedrito, el esposo de Celia, me acordé de Pedro Armendáriz. Sí. ¿Qué fue Pedro Armendáriz en tu vida? Bueno, pues Ay, el papá, nada más, el papá de Nicolás. No, y el hombre, o sea, Pedro y yo fuimos, después de ser pareja, seguimos siendo compañeros hasta el día de su muerte. Pedro y yo tuvimos ese amor que, pues hasta el día de hoy, ¿verdad? A mí no tienes idea cómo respeté también a Pedro Armendáriz y cómo hubiera encantado tenerlo aquí sentado platicando, porque al igual que todos me sorprendió muchísimo su partida. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? No, bueno, vivimos juntos 5 o 6 años, pero después seguimos, viajábamos juntos, íbamos con los hijos a vacacionar y siempre estuvimos juntos. ¿Y por qué terminaron? Pues porque la vida de cada quien era muy complicada. Pedro viajaba muchísimo, yo también, y no coincidíamos, pasaba mucho tiempo que no coincidí. Pero fue arreglo, no hubo pleitos ni nada, sino creo que cada quien le sigue dando y cuando podamos nos volvemos a encontrar. Y hacíamos planes para ir con los hijos. Pero ya no como pareja. Ya no como pareja. Okay. Bueno, sí, también, a veces. Oye, ¿cómo fue su despedida? ¿Cómo te tomó? ¿Cómo fue toda esta situación tan abrupta? Lo que dices fue tan sorprendente. De pronto me voy a Nueva York porque tengo cáncer y ahí se fue y le dijeron, ya no hay más que hacer. ¿Pero en qué lapso de tiempo? Muy corto, muy poquito tiempo. Entonces, él tenía una novia preciosísima en aquel entonces y se fue para Nueva York y yo también y sus hijos y todo y lo acompañamos en sus últimos momentos. ¿Tú te llevabas bien con la novia? Sí, claro, me sigo llevando con ella. Bueno. Oye, pero ¿cómo lo tomó él? Porque poco supimos, porque fue todo tan rápido. ¿Cómo lo tomó él como persona? Con una persona Pedro era tan muy querida. sabio, Pedro era muy fuerte y era muy sabio. Y él, bueno, su papá también murió de cáncer. Entonces él supo que ya era el final y lo tomó maravillosamente bien. ¿Tuviste oportunidad? ¿Qué fue las últimas cosas que platicaste con él? Estuvimos juntos, sus hijos y todos ahí en Tambache, en el hospital. ¿Y qué te dijo? Al final deliraba un poco y hablaba de las películas de John Wayne y se acordaba de esa época del cine de su papá. Wow. No sé si esta es una pregunta válida, pues después de varias personas, pero ¿se puede saber quién es el hombre de tu vida? Todavía no. ¡Eso! Espérate tantito.
espérate. Eso me gusta. Digo, gusta hasta esa ahorita, respuesta. ¿verdad? ¿Tienes pareja ahorita? Tengo varias parejas. Eso. ¿Eres una mujer sexual? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, pero Pues, quiero que me lo digas tú. Sí. Y porque creo que mucha gente de repente pierde con los años, de repente como que hace un lado la libido. Pobrecitos, qué pena me da su caso. Estoy de acuerdo, completamente. Yo espero, bueno, yo soy una persona también muy sexual y espero serlo siempre. Lo vas a hacer como que siempre. siento que... Tú sigue practicando constantemente. La práctica hacia el maestro. Claro. Entonces, más duro cada vez. ¿Qué buscas hoy en un hombre? Nada. No busco nada. Encuentro. ¿Qué disfrutas de un hombre? Eso, que sea muy hombre. Sí, me gusta mucho la masculinidad, la voz masculina. No sé, la actitud, la creatividad. Me gustan los hombres creativos y enérgicos. ¿Te enamoraste alguna vez del subcomandante Marcos? Sí. ¿Y si estuvieron juntos? Eso sí no te voy a decir. Salud, corazón. Pero no me quiero imaginar. Es que ahorita que dijiste hombres fuertes y poderosos y hombres pues echados para adelante, no me puedo, o sea, es una de las personas que, bueno, no es que no me puedo imaginar más, obviamente hay muchos hombres que me puedo imaginar en ese tenor, pero él definitivamente uno de ellos. ¿No te dio miedo estar en el movimiento? No. Eso es lo maravilloso. Hicimos cosas que hoy día, yo digo, ¿cómo hicimos eso? Begoña y yo viajábamos solas a la selva. En la madrugada nos íbamos en el coche solitas y llevábamos alimento, lo entregábamos y nos regresábamos. ¿Y no llevaban como algo en el coche para que nadie les fuera a hacer nada? Algo, o sea, me refiero como una insignia de somos parte del movimiento. No nos paraban, nos conocían. Ahí vienen Ofelia y Begoña y no se van a identificar. Y nos hacían bajar todo lo que traíamos, picoteaban los costales de frijoles, de maíz, los rompían, nos hacían recoger todo y volverlo a poner, pero no nos dio miedo nunca. Bueno, sí, pero sí, una vez nos quedamos paradas en camino a la selva, se descompuso el coche, así, ¡ta! Entonces, ¿qué hicimos? Esperar que amaneciera. Y fuimos caminando a la comunidad y ya vinieron y jalaron el coche los compañeros. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Sí, pero no nos pasó nada. Sí, pero me encantó ahorita como tu respuesta, porque tú dices como, ¿tuvieron miedo? Pues sí, yo creo que más bien es como, pues claro, o sea, todo ser humano tiene miedo, pero también tienes valentía de estar muy orgulloso de lo que estás haciendo. Sí. Y de que ese miedo es poco para el honor personal de lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, Claro. quiero pensar. Sí. Más miedo me da salir escena a veces. Sí. ¡Ay! No me vaya a fallar el texto. En cambio, allá vas y vas. Wow. Además, tenemos siempre una protección divina. Yo sé que mi vida ha sido un grandísimo regalo y que todo lo que pasa es regalo. ¿En algún momento has pensado en retirarte? Al contrario, estoy ya buscando los papeles de las más rucas que hay para... Sí. Es que eso me encanta. Porque a mí también un día me preguntaron mis hijos, oye, papá, ¿y cuándo vas a dejar de trabajar? Y dije, nunca. Dije, hasta el último día que tenga vida, voy a tener un proyecto, voy a trabajar, amo trabajar. Esperemos que así sea. Sí, ojalá, claro, ojalá que la vida me dé la oportunidad de hacer eso, ¿estás de acuerdo? Entonces piensas lo mismo.
Sí, claro. No, ¿qué voy a pensar en retirarme? ¿Y hacer qué? Sí. Claro. ¿Hay algún reto, algo que tengas en la cabeza que digas, me gustaría esto en cuanto a tu carrera? Me gustaría patinar en hielo y a la vez chiflar y tocar un violín. No, Un papel. No sé. espero. Eh, ya estoy en ese momento de la vida en que, a ver qué, porque creo así, mira, ya hice a Frida Kahlo, ya hice a Rosario Castellanos, ya hice a Sor Juana Inés de la Cruz, ya he hecho... Textos de Entonces, Gabriel García Márquez. Sí, no, bendito sea, a ver qué viene. Más bien Y que venga de disfrutas. jóvenes. Me gusta mucho trabajar en ideas nuevas con gente que traiga otro patín. Me gusta mucho. Eres una persona muy jovial. ¿Siempre has sido jovial? Pues no jovial, soy una ruca fuerte. Porque yo creo que uno es joven cuando es joven. Y ya yo no pretendo ser joven, ni me gusta. Soy una mujer de 75 años, muy alegre, con muchas ganas de seguir viviendo. Con mucha vida. Y sí, Quizá entonces me confundí en la palabra. Es más que jovial, es con mucha vida. vital. Muy vital, exactamente. Esa es Sí. la frase. Oye, y ahorita que, antes de irme al tema, porque te quiero preguntar de MasterChef, que fue precioso, ¿qué le dirías a las mujeres? Seguramente hay muchísimas mujeres que nos están viendo, pues de las mismas edades, del mismo rango de edades, que seguramente te han de haber dicho cuando platicabas de las parejas, me dijiste que claro que tengo varias parejas y quiero seguir teniendo. Seguramente mucha gente dirá como, Jordi, pregúntales cómo le hago, cómo puedo seguir con mi vida, cómo puedo volverme a abrir al amor, a la sensualidad, porque seguramente mucha gente se apagó en el camino y O les la encantaría, o la apagaron. apagaron y le encantaría escuchar qué hago ahorita. Ámate a ti misma, apapáchate, consiéntete. Ya te lo mereces. Ya llegamos a esta edad, ya nos lo merecemos. Y sí, hay muchas preocupaciones, hay muchos dolores hoy día, las guerras, las injusticias. Pero tenemos vida y tenemos estos cuerpos que están todavía medio apachurrados, pero jalan. funcionan, Claro. jalan. Y eso, hay que amarse a uno mismo. Y sí, lo ves que es cuestión de práctica. Yo ya no puedo seducir, sí puedes. Lígate a ese señor, a ver. ¿Te gusta? Órale. Y nada más por el hecho de hacerlo. No estoy esperando que ese señor caiga, ¿verdad? Pero yo ejercito mi seducción. Y no dejo que se muera. No dejen. Si algo les gusta, si a alguien les gusta, demuéstrenlo, procúrenlo. Y además, el cuerpo se le va olvidando sentir. Hay que recordárselo. Hay que volver a besar. Hay que volver a dejarse apapachar. No, porque si no, claro. Es como la florecita, ¿verdad? Si no la riegas, pues... Claro. Oye, y regresando ahorita, bueno, llegando a lo de MasterChef, que fue lindísimo verte. Yo creo que con muchas nuevas generaciones te conocieron también. Sí. ¿Lo sientes? Sí. Para mí MasterChef fue un regalo ahorita, ¿verdad? Porque veo que mucha gente joven antes no me reconocían. Pero como en este MasterChef estuvieron estos influencers que tienen millones de seguidores jóvenes, el Dani y el Rafa y la Early y la Leslie. Sí. Entonces, pues nos hicimos familia y me heredaron sus seguidores jóvenes. Estoy feliz. Oye, me decías que lo disfrutaste mucho, pero que fue extremadamente cansado. Tenso, cansado,
estresante, angustioso, niveles de estrés terribles, pero después, y ahora, bueno, lo disfruto más ya que pasó. ¿Te sigues llevando? ¿Hiciste alguna amistad con algunos, no sé, Con de los cassettes, muchos, con todos. de los otros clásicos? Bueno, ya conocía yo mucho a Andrea Noli, la quiero mucho. Descubrí a Memo Ríos y estamos grabando ¿Sí? rock and roll juntos. Wow. Sí, así para las plataformas grabamos Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, ¿te acuerdas? Ajá. Busca amor, nada más que amor. Y grabamos estamos grabando rock and roll, Memo Ríos y yo, lo descubrí, me encanta. Con todos hicimos amistad especial con Saji Telles. Bueno, Poncho y Litsi son ya mis amigos. ¿Ah, sí? Sí. Eso te iba a preguntar, ¿con quién de los chefs te habías identificado más y quién te daba más tensión cuando tenías? Mira, los tres son muy chingones. Y claro, el chef Herrera es un hombre muy especial. Hay que agarrarle el modo. Pero él es como el menos, dijéramos, el menos sociable. Pero Poncho y Saji nos hicimos amigos y con todos descubrí gente nueva. ¿Han hecho alguna reunión después? Así de, Sí, vamos a comer. Sí, hicimos y vamos a hacer pronto. O sea, sí hacen de repente así reuniones. Sí, los jóvenes se juntan muy seguido, pero nosotros los rucos no tanto. Oye, ¿cómo es cuando acaban después de que los jueces son tan duros y te critican un plato fuerte? Después cuando dicen corte, ¿se alivianan o no? Yo tengo la fortuna de que a mí nunca me criticaron en mal modo. Yo no tengo así queja de decir, no, está siendo injusto o lo que sea. No. Pero sí vi que algunos de los compañeros sí hubo, pero a mí no. Pero con esos compañeros, cuando eran duros, cortaban y seguía el chef serio. En algún caso sí siguió. Pero en muchos todos ya comprendíamos que así es, ¿verdad? Y tú firmaste además que aceptas esas reglas. Que aceptas las regañizas y que Claro. viene eso. O sea, tú aceptas que no puedes ir contra la voluntad de los jueces. Lo firmas. Claro. Oye, y cuando saliste y te diste cuenta que a tanta gente le dolió tu salida y que mucha gente decía que tú debiste haber ganado, ¿qué sentiste? ¿Cómo te diste cuenta de todo eso? Es que cuando estás adentro no te das cuenta. Pero cuando vi el programa de cuando salí, dije, chin, no debía haber salido yo. Pero fue hasta que no, porque como no puedes ver el platillo del otro, no puedes probar, porque eso también son reglas que para que el programa funcione tienen que ser así. Entonces, sí, yo gané, porque gané al gran público, gané mucho aprendizaje. Yo no siento que perdí en MasterChef. No, bueno, no, nadie diría eso. No. Solo que no fui, o sea, la gente decía, bueno, ¿cuál es el primer lugar? Pero se gana de muchísimas maneras. Sí, y lo gané. Ay, pues salud, corazón. Salud. Y yo la verdad te quiero agradecer tu tiempo, tu plática, tu conversación tan rica, tan interesante. Tu motivación. Yo siempre digo que me encanta este espacio que tenemos aquí todos, porque tengo la gran oportunidad de escuchar a gente muy talentosa, que admiro muchísimo. Y como digo, claro que yo sí voy a ser de las personas que voy a poder decir, yo entrevisté y he conocido y conozco, o hasta soy amigo de Ofelia Medina, ¿me explicó? Y yo te admiro mucho, porque eres un entrevistador profundo. Miren ustedes, aquí están sus estudios, sabes, siempre a cada persona la interpretas. Tú eres alguien
muy receptor, muy receptivo, y por eso te salen muy bien tus entrevistas, porque te entregas y porque nos das la confianza. Te admiro mucho. Ay, me encantó soltar la sopa aquí contigo. Que no te creas que es tan fácil. No, lo sé que no, yo lo agradezco en el alma. Y dijiste una frase que a mí me encantó, dos frases que me encantaron, bueno, muchas, pero dos que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es que me dijiste, no, nunca me dieron un anillo. Y la otra fue que dijiste, ámate a ti mismo. Y se lo dijiste a la audiencia, y yo creo que eso es precisamente lo que tú emanas. Una persona que desde siempre se ama a sí misma, inclusive sobre la decisión de sus padres o de su madre de qué quiero hacer yo, qué quiero ir y hasta dónde quiero hacer, y si yo quiero vivir, meterme a la danza y seguir con la danza, y si quiero meterme a una comuna y regresar, y si yo quiero hacer esto, tal. Siempre fuiste como, siento que te has respetado mucho a ti misma. Pero y además creo, ¿verdad?, que hice y sigo haciendo cosas por los demás también. Sí. Porque cuando uno solo hace por sí mismo, se vuelve egoísta, se vuelve ciego, se vuelve aislado. Entonces, creo que el más grande privilegio que tengo es dar. Sí, lo que has hecho con... Por eso uno recibe tanto. Claro. Porque mientras más das, más recibes. Pues yo te quiero dar algo que yo creo que representa un poco, o me gustaría que lo sintieras así. Y es un anillo. ¿De compromiso? Sí. Pero es un anillo de ti para ti. Es un anillo del mejor compromiso que has tenido, que es contigo. ¡Ay, es un Jordi! anillo que me parece increíble porque me encanta saber. Oye, y me queda perfecto, ¿cómo sabías? ¿Sabes qué? Que dijimos, si no, seguro va a haber un dedito que le va a quedar bien. Perfecto. Mira, qué increíble. Y te queda así porque me gustaría que cada vez que lo veas recuerdes el mejor compromiso que has tenido, que es contigo. Y eso es tan difícil. Empezaste dándoles esa frase a toda la gente. Dijiste, ámate a ti. Ya es momento de amarte a ti. Y yo creo que tú te empezaste a amar desde hace mucho tiempo. Y es lindísimo ver una persona y una mujer con tanta vida, pero con tanto compromiso consigo. Así es que este es tu anillo de compromiso contigo. Ay, mira, nunca pensé que iba yo a tener uno. Gracias. Yo solamente soy el transmisor, es de ti para ti. Gracias, Ofelia. Ha sido un gusto conocerte más. Bueno, conocerte, porque yo no tenía el gusto de conocerte y aprenderte. No, yo a ti también. Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Eres una persona muy plena, muy generosa, y me he dado un gran gusto estar aquí. Gracias, Ofelia. Igualmente, pues, les mando muchos saludos a toda la gente. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan tenido un buen consejo aprovechando a una mujer como Ofelia. Y nos vemos en la siguiente entrevista, en la siguiente semana o al siguiente clic. Ya saben que hay muchísimas y hay gente interesantísima. Todos muy interesantes. Gracias, Ofelia. Gracias. Nos vemos. Chao.